Hola, qué privilegio haber llegado con ustedes al final de nuestra serie de mensajes. Definitivamente espero que hayamos aprendido realmente cómo ir y hacer discípulos. El Señor ordenó en Mateo 28, 19 y 20, antes de subir al cielo, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Hemos avanzado en 4 lecciones basados en el acróstico de Mateo. Con la M, para ir a hacer discípulos, mirar al necesitado. Con la A, cultivar una amistad con él. Con la T, dedicar tiempo de oración. Con la E, preparar un encuentro con Jesús. Y con la O, orientarle en su nueva vida cristiana. Ha sido un viaje maravilloso con ustedes y espero que hayan estado aplicando nuestras lecciones. Con la M de Mateo aprendimos a mirar al necesitado. Aprendimos cómo Jesús miraba al necesitado, ¿cierto? Cómo sentía dolor en su corazón, compasión con ellos y cómo pidió al Señor que mandara más obreros, más discípulos para ir a recoger la cosecha. Y los que estamos aquí escuchando esta serie de mensajes, somos esos más discípulos que van a ir a alcanzar, a compartir las buenas noticias con todas aquellas personas, con toda esa gente que sin saberlo va caminando hacia una vida de perdición. Espero que hayas hecho tu tarea, que mirando al necesitado hayas tomado una hoja y hayas comenzado a poner en esa hoja los nombres de las personas alrededor tuyo que no conocen a Jesús. De hecho, muchos de ellos ni siquiera conocen su nombre. Vas a poner la seña del señor que vende la leche, el señor de la droguería, y vamos a comenzar a hacer esa lista. La gente que no tiene a Jesús es gente terriblemente necesitada. Y aunque tengan el seguro de vida más costoso aquí en este planeta, si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el seguro de vida para la vida eterna. Con la A de Mateo aprendimos acerca de cultivar una amistad. Y aprendimos que definitivamente el Señor Jesús fue enfático en esto. Dijo, los que lo reciben a ustedes, me reciben a mí. Así que la máxima prioridad que debemos tener es que nos reciban a nosotros. Porque si alguien nos recibe a nosotros, va a recibir a Jesús. Hay gente que no quiere recibir a Jesús porque se ha encontrado con algunos discípulos de Jesús que no tienen nada que ver con Jesús. Así que ellos rechazan a los discípulos de Jesús y sin saberlo, al rechazar a los discípulos de Jesús, están rechazando a Jesús. Así que mi máxima prioridad es que me reciban a mí. ¿Y sabes por qué? Porque a ellos les conviene. Yo debo tener la actitud correcta de que a ellos les conviene. Cuando tú como un discípulo andas por ahí por la calle, pateando piedras, mirando mal, todo molesto, que no quieres que te saluden, no entiendes que tienes la actitud incorrecta. La actitud correcta es la actitud de un ganador. Es la actitud del que carga en sí mismo la salvación, del que tiene adentro al Espíritu Santo, a Dios mismo. Y sobre todo, tiene lo que ellos necesitan. Por mucho tiempo, el hecho de que nos hayan perseguido como cristianos ha hecho que nos achantemos de quienes somos, que nos disculpemos para invitarles a la iglesia, que nos disculpemos para hablarles de Jesús. Y quiero decirte algo, no tienes que disculparte para hablarles de Jesús, porque tú tienes lo que ellos necesitan. Todos alrededor tuyo están perdidos sin Cristo, pero tú tienes a Cristo. Y puedes decirles con toda libertad, ¿sabes qué? Yo creo en Cristo. ¿Y qué? De manera que los que están a tu lado se impresionen y digan, ve, debe ser algo muy bueno lo que tiene, porque no se avergüenza del evangelio. Con la T de Mateo aprendimos a tener tiempo de oración, a dedicar tiempo de oración por aquellos que estamos cultivando la amistad y por aquellos que pusimos en nuestra lista de necesitados. El Señor Jesús fue el ejemplo. Él dedicó tiempo de oración antes de escoger a sus discípulos. Luego los escogió y a cada uno los identificó por su nombre. Y finalmente el Señor nos enseñó estas lecciones. Nos dijo, la oración es prioridad. La gente no va a ser salva si ustedes no oran. Pues ellos, aunque son creación de Dios, no son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden tener esa comunicación con Dios. Y nosotros podemos decirle, Señor, sálvalo. Señor, acuérdate de él. Señor, ten misericordia. Y vamos a tener oración antes que nada. Vamos a tener oración con nombres propios por los que queremos que se salven. Y vamos a tener oración intensa. Orar y orar y orar y orar. ¿Y saben por qué? Vamos a orar porque esa es la clase de oración que es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Vamos a orar por ellos, pues Él quiere que todos se salven y que sepan que solo hay un Dios y solo hay uno solo que puede ponernos en paz con Dios, y ese es Jesucristo, hombre. Y finalmente Jesús dio su vida para salvar a todo el mundo, y en el momento oportuno Dios nos demostró que quiere salvar a todos. A todos. Y por supuesto, quiere usarte a ti y a mí para salvarnos. La semana pasada aprendimos con la E de Mateo que además de hacer las 3 cosas anteriores, tenemos que preparar un encuentro con Jesús. Y seguimos el ejemplo del mismo Mateo. ¿Sabes? La palabra nos enseñó que Mateo, el día que fue salvo,
el día que Mateo conoció a Jesús, Mateo se dispuso como un instrumento de salvación para sus amigos. Mateo, Dios, el Señor Jesús le llamó y él estaba solo sentado en su trabajo, pero allí decidió seguir a Jesús y todo el cambio comenzó con un Mateo. Yo espero que si tú tomaste estas lecciones, hoy por primera vez las estás escuchando, escúchame muy bien, no es una casualidad. Toda la salvación para tu familia puede comenzar por ti. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. La salvación para tu familia puede comenzar por un Mateo y ese Mateo puede ser tú. La salvación para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de estudio, para el lugar donde vives, para una ciudad, puede comenzar a través tuyo. Hace unos días vengo experimentando esta sensación en mi corazón, que viene un tiempo de salvación impresionante para el municipio, para la región, para la ciudad donde Dios nos ha puesto. Y Dios va a usar gente que no nos hubiéramos imaginado, pero Dios sí te imaginó y pensó en ti para llamarte y usarte como un instrumento, para llevar su nombre en presencia de reyes y de príncipes y de todos los que aún no le conocen. También aprendimos que Mateo recibió salvación, se hizo un discípulo, pero Mateo preparó un banquete. Mateo preparó una excusa, Mateo alistó su casa, Mateo preparó las gallinas, Mateo preparó las yucas, Mateo invitó a sus amigos a cenar. Y los invitó a todos, no tuvo decir, este es muy malo, este es muy bueno, esta sí sería bueno que siguiera a Jesús. No, Mateo los invitó a todos. Entre sus invitados estaban familiares, amigos, gente chismosa que llegó esa noche. Pero también estaban sus compañeros, los cobradores de impuestos. ¿Sabes? Los cobradores de impuestos como Mateo era la gente de peor fama, los menos queridos, los políticos de la época corruptos, eran estos. Y no los quería la gente, pues ellos eran judíos y cobraban impuestos para el imperio romano. Pero Mateo no dijo, no, estos de pronto no necesitan a Jesús. También los invitó a comer a su casa, tremendo banquete. Y entre esos invitados tenía a uno muy especial, a un invitado de honor, a Jesús, aquel del que era discípulo hace apenas unos días. De eso se trata. De eso se trata preparar un encuentro con Jesús. Tú preparas una excusa. Ya eres un discípulo de Jesús, ¿no? Preparas una excusa, invitas a tus amigos e invitas a Jesús. Y seguramente va a ocurrir lo tercero, y es que en tu casa va a haber un encuentro con Jesús. Ponlos a ellos ahí, pon a los necesitados y pon a Jesús en el mismo lugar. Y Jesús va a hacer lo que Él sabe hacer. Jesús les va a salvar. Les va a salvar del pecado, les va a salvar de las consecuencias del pecado en esta tierra, pero también les va a salvar de la consecuencia eterna del pecado, que es una eternidad, vivos eternamente, pero lejos de Dios, de su amor y de su misericordia, compartiendo el mismo destino de Satanás y de sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Alguien va a criticar, alguien va a señalar. Los mismos fariseos dijeron ese día, ¿por qué beben y comen con semejante escoria? A ti no te debe importar lo que la gente está pensando de aquellos que se acercan a Jesús. Las iglesias no son realmente clubs, las iglesias son hospitales, las iglesias son lugares donde llega gente enferma para ser sanada. Y a veces, sentándonos en la misma reunión, nos encontramos con gente que sabemos, algunos huelen a tufo, y de eso se trata. Ellos son los que han venido a recibir a Jesús. Ellos son nuestra razón de ser. Así han ido una vez, a ese se descarrió, ese se fue de tal iglesia. Tú no te afanes, tú ponlos en el mismo lugar con Jesús, que Jesús va a hacer lo que Él sabe hacer. El Señor dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¡Qué noticias! Creo que en nuestros próximos días mucha gente se va a encontrar con Jesús en nuestra iglesia, y nuestra iglesia se va a llenar de pecadores, pero de pecadores que entienden y que necesitan arrepentirse. Insisto en mi invitación, para cumplir con la M de Mateo, estamos haciendo una lista de necesitados. Para cumplir con la A de Mateo, nos estamos acercando a los necesitados y cambiando nuestra actitud de bulldog, cambiando nuestra actitud de escopeta y siendo más gentiles con ellos para que nos reciban a nosotros y puedan recibir a Jesús. Estamos orando por ellos. Llevamos varias semanas orando por esas personas en nuestra lista. Y en esta semana que resta, en estos 7 días antes de nuestro encuentro con Jesús, vamos a estar orando intensamente para que nuestros invitados vengan y el Espíritu de Dios los convenza de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Jesús. Y finalmente, esta última semana vamos a estar trabajando en ese encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús es una reunión que hemos
preparado para el próximo domingo, para el domingo 2 de diciembre, una reunión especial que hemos llamado Día de Acción de Gracias. Estaremos en la Villa Olímpica a las 9 de la mañana. Óyeme muy bien, Villa Olímpica de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, a las 9 de la mañana, una reunión de acción de gracias, donde puedes llevar a todos tus invitados. Ese día, ellos van a escuchar testimonios acerca de lo que Jesús ha hecho en la vida de tantas personas, pero también van a tener la oportunidad de conocer ellos mismos a Jesús. Y si ocurre lo que la palabra dice que ocurrió con Jesús y con Mateo, allí en la casa de Mateo, el día que Mateo ofreció el banquete, sus amigos también tuvieron un encuentro con Jesús. Y si alguien tiene un encuentro con Jesús, su vida va a cambiar para siempre y te lo van a agradecer el resto de su existencia. Quiero que oremos ahora mismo en el medio de esta enseñanza, porque quiero que oremos por todas las personas que van a conocer a Jesús, gracias a que algunos discípulos que estábamos muy desobedientes, nos hemos puesto en línea con la orden del Señor Jesús de ir y hacer discípulos. Vamos a orar ahora mismo por todos aquellos que van a conocer a Jesús en los próximos días. Padre Celestial, sé que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, pero nuestro pecado nos aparta de esa buena voluntad. Sin embargo, nos amas tanto que has dado a Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, para que llevara el castigo que nosotros merecíamos. Por eso ahora, Señor Jesús, sabemos que estás intercediendo por nosotros, para que nosotros vayamos y llevemos esa salvación a tantas personas que lo necesitan. Señor Jesús, llénanos, envía el Espíritu Santo con poder sobre nosotros cada día, y Espíritu de Dios, llénanos de poder para ser testigos, para ir a hablarles a la gente de ti, para que la gente te conozca, y que todos los que nos van a escuchar en los próximos días te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que conozcan a Jesucristo, a quien tú enviaste. Espíritu Santo, ven en este tiempo y úsanos como instrumentos de salvación para tanta gente que lo necesita, y que cada persona que sea salva sea un Mateo que también va a ir a salvar a otros. Creemos que estás con nosotros y que vas a cumplir tu voluntad sobre el mundo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén y amén. Déjame continuar en nuestro tema de hoy. Vamos al último punto de nuestra enseñanza de Mateo, y es con la O, oriéntale en su nueva vida. Una persona que entrega su vida a Jesús es una persona que comienza una nueva vida. Y como comienza una nueva vida, es apenas un pequeñín que necesita ser guiado en ese camino, que necesita ser enseñado en ese camino. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios va a usar para eso. De hecho, el Señor Jesús le dijo a sus nuevos discípulos, con los que había estado estos 3 años y medio, antes de subir al cielo, les dio esta orden con la que comenzamos nuestra enseñanza. Les dijo así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. De la orden que el Señor Jesús les dio, efectivamente les dijo: vayan y hagan discípulos. Ya hemos aprendido cómo salir de nuestra comodidad e ir a ser discípulos. Parte de lo que ocurre cuando un discípulo se compromete con Jesús es que se bautiza en aguas, no el bautismo de bebés católicos, sino el bautismo de hombres y mujeres maduros que entienden que necesitan a Jesús y que van a seguir a Jesús. Y como muestra de que son discípulos, se bautizan en agua. Pero ahora dice, ya que ellos se han comprometido con Jesús, no puedes dejarlos solos. La orden para nosotros, los discípulos, que hacemos discípulos, es enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y eso sí, no se les olvide que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ahora de esto se trata. Debes comprometerte con el crecimiento espiritual de aquellos que apenas han nacido de nuevo. Si apenas son los bebés espirituales, necesitan unos padres en la fe, necesitan unos hermanos mayores que les tomen de la mano y caminen con ellos diariamente en su vida espiritual, enseñándoles lo que el Señor nos mandó. Y te voy a contar las 3 cosas más importantes que debes enseñarles a esos discípulos que apenas están aprendiendo a caminar con Jesús en estos días. Mira muy bien. Lo primero que el Señor Jesús nos mandó y que ahora nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos discípulos es, número 1, que amen a Dios con todo.
Repite conmigo. Número 1, que amen a Dios con todo. Jesús contestó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Está en Mateo 22, 37 y 38. El Señor ordenó a sus discípulos que amen al Señor con todo. Es el mandamiento más importante. Enséñale a la gente que apenas está siguiendo a Jesús a amar a Dios. A amar a Dios antes que a la gente de Dios. A amar a Dios antes que la iglesia. A amar a Dios antes que al pastor. A amar a Dios antes que a la religión cristiana. A amar a Dios con todo. Cada día de nuestra vida cristiana es un aprender a amar a Dios. ¿Y cómo no amarle si Él nos amó aunque éramos pecadores, aunque éramos sus enemigos? Esta es la lección más importante, pero también puede ser la lección más fácil, porque se trata de amar al que nos amó primero. Se trata de amar al que merece nuestro amor. Cuando amamos a ese que se lo merece, eso se llama adoración. Ahora, en el caminar cristiano, debemos enseñarles también a ellos a que manifiesten ese amor a Dios con todo y que aparten un tiempo diario de oración en el secreto con Dios. Ese amor a Dios no es cuestión de decir solamente yo amo a Dios, sino que cada discípulo del Señor necesita aprender y nosotros debemos enseñarles a encontrarse diariamente con Dios en el secreto. La palabra dice: ustedes cuando oren, entren en su aposento, cierren la puerta tras de sí y oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto le recompensará en público. Ese tiempo diario de oración en el secreto con Dios se llama un tiempo devocional, porque es un momento en el que tú apartas con devoción para encontrarte con tu Dios. Ahora, la mejor manera de enseñárselo tú como hermano mayor en la fe o como padre en la fe es siendo un ejemplo para él. Si tú eres un hombre o una mujer que entra al secreto con Dios, cuando viene ese discípulo a decir no sé qué hacer, tú le vas a poder decir: necesitas entrar en el secreto, hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Y por supuesto también debes enseñarle que al amar a Dios con todo, que aparte un tiempo semanal de adoración con todos los creyentes. Cuando creemos en Jesús, no estamos solos en este mundo. Todos juntos conformamos algo maravilloso que se llama una familia espiritual. Y así como debemos apartar diariamente un tiempo para estar en el secreto con Dios, también debemos apartar un tiempo semanal, al menos una vez a la semana, para reunirnos con otros creyentes a adorar a nuestro Padre Celestial. No te imaginas lo maravilloso que es hacer parte de una reunión de adoración y juntos elevar esta alabanza al Rey. Está la familia junta y su presencia se mueve de maneras sobrenaturales cuando nos reunimos 2 o 3 a adorar la presencia maravillosa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo allí dirigiéndonos a conocerles a ellos. La verdad que no te lo puedes perder, y esta debe ser una lección importante en tu vida y en la vida de los nuevos discípulos que acaban de conocer a Jesús. La segunda orden que Dios le dio a sus discípulos, tan importante como la primera, es esta. Número 2, que amen a los demás. Así como el Señor Jesús les dijo que amen a Dios con todo, la segunda lección es que amen a los demás. La palabra dice ahí en Mateo 22, 37 al 38, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien que podamos demostrar ese amor hacia Dios, pero ese amor que demostramos hacia Dios, el mismo amor ágape, Dios espera que lo demostremos a los que tenemos cerca. Y de hecho hace un énfasis importante en amar a nuestro hermano, es decir, amar a los otros cristianos. La primera lección parece que era más sencilla: amar a Dios, porque Dios se merece que lo amemos. Es todo bueno, es todo santo, es todo perfecto, y nos amó primero a nosotros, pues Él tiene el merecedor de nuestro amor, es decir, de nuestra adoración. Pero cuando Dios nos da la orden de amar a los demás, es la segunda lección más importante que vamos a enseñarles a los nuevos discípulos. Igual que la anterior, la manera de enseñársela es nosotros amando a los otros discípulos. Sin embargo, amar a los otros cristianos no resulta tan fácil como amar a Dios. Y la razón es que los otros cristianos, algunos de ellos son cristianos maduros, otros son cristianos inmaduros. Unos son cristianos espirituales, otros son cristianos carnales. Y seguramente hemos tenido experiencias desastrosas con otros discípulos del Señor. Pero aún así el Señor nos mandó a amarlos. Algunos tienen un carácter terrible, son difíciles de amar.
Otros son unos dulces que todo el tiempo quieren estar amando. Y a todos ellos Dios nos mandó a amarlos. ¿Y sabes de qué se trata el amor? Se trata de entregarte a ti mismo por el otro, sabiendo que yo no tengo por qué aguantarme eso, pero lo amo, así que aunque no tengo que aguantármelo, me lo aguanto por amor a ellos y por amor a Dios, creyendo que el mismo Dios que me está perfeccionando a mí, también los está perfeccionando a ellos. Y de eso se trata. Hermano, ¿cómo le vas a decir tú a un nuevo discípulo? Es triste cuando los nuevos discípulos que comienzan a seguir al Señor Jesús comienzan a darse cuenta que entre los mismos que seguimos a Jesús nos criticamos los unos a los otros, nos tiramos rayos los unos a los otros. El apóstol Pablo dijo, nos mordemos los unos a los otros. Entonces él acaba de entrar a una familia maravillosa donde conoce el amor de Dios. Y cuando él entra cree que todos aquí se aman. Y cuando va por el camino comienza a darse cuenta que el mismo que lo invitó a conocer a Jesús comienza a decirle, no te juntes con esa chusma, no te metas con ese es una escoria. Qué triste. A través de nuestro ejemplo vamos a enseñarles a amar a Dios, pero también a través de nuestro ejemplo vamos a enseñarles a amar a nuestros hermanos. Lo que tenemos es el amor de Dios adentro, listo para compartirlo con todos los que no conocen a Jesús. Por supuesto, hay un par de hábitos que hacen parte de este segundo mandamiento, y es que a ellos debemos enseñarles a comprometerse con Jesús. ¿Y cómo se comprometen con Jesús? ¿Cómo es que ellos van a amar a los demás? ¿Cómo van a demostrar ese compromiso con Jesús? Pues lo van a hacer comprometiéndose con una congregación local de creyentes. Ok. Yo amo a Dios y por eso aparto un tiempo diario en el secreto con Dios. Yo amo a Dios, por eso aparto un tiempo semanal para reunirme con otros creyentes a adorar a Dios. Pero como yo amo la familia de Dios, como yo amo a los otros, entonces también debo comprometerme con una congregación local de creyentes. El que recibe a Jesús hace parte de la iglesia y no es un llanero solitario. Necesita a otros creyentes y debe comprometerse con otros creyentes. Al fin tú vas a encontrar una familia espiritual como la que tenemos aquí en nuestro gráfico y vas a decir, de todas las congregaciones en el lugar donde yo vivo, en la región donde yo vivo, esta es la congregación con la que yo me identifico. Yo creo que esta es la familia que Dios preparó para mí. Y en esta familia me voy a sembrar, y en esta familia voy a crecer, y con ellos y a ellos es a los que voy a aprender a amar. Esta es mi familia espiritual. Sin embargo, como en nuestro caso son más de 300 personas, ¿cómo puedes amarlos a todos? Por eso debes desarrollar otro compromiso, y es que se comprometan con un grupo pequeño de creyentes. Los nuevos discípulos deben aprender a comprometerse con una congregación local de creyentes, pero también deben aprender a comprometerse con un grupo pequeño de creyentes. Dentro de su congregación local, con un grupo más pequeño de creyentes. El Señor Jesús ministraba a multitudes, adoraba con multitudes, pero cuando se reunía a enseñarles, a compartir con ellos, a enseñarles a amar, lo hacía apenas con sus 12 discípulos. Un grupo pequeño, quizá 12, 10, 15 personas, donde tú digas, estos son mis amigos, estos son mis hermanos, y estos son los que el Señor me llamó a amar. Y al enseñarles eso va a cambiar su vida para siempre. ¿Cómo? A través de tu ejemplo. ¿Estás tú comprometido con una iglesia local de creyentes? O eres de aquellos que dicen, no, yo la verdad, yo no voy a ninguna iglesia, yo solo creo en Cristo a mi manera. Pues quiero decirte que básicamente tú vas de restaurante en restaurante, pero no tienes una familia espiritual que esté allí cuando más lo necesites. Y luego cuando tú vas a la iglesia y dices, no, yo voy a los cultos, pero eso yo no voy a esos grupitos. Pues básicamente tú estás perdiéndote la oportunidad de conocer gente valiosa que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Y hay cosas que ellos necesitan que solamente tú tienes. Puedes compartírselas a través de un grupo pequeño de creyentes. Así que repasemos las dos lecciones anteriores que le vamos a enseñar a los nuevos discípulos. Número 1, que amen a Dios con todo, ¿verdad? Y que lo demuestren comprometidos con un tiempo diario de oración y con una reunión de adoración a la semana. Que amen a los demás, ¿verdad? Que los amen también con todo su corazón y que lo demuestren comprometiéndose con una congregación local de creyentes o con un grupo pequeño de creyentes. Nuestra congregación local se llama Puertas Abiertas. Y en Puertas Abiertas estamos haciendo esta serie de mensajes acerca de ir y hacer discípulos. Por eso, mi hermano, la tercera cosa que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y la transmitió a nosotros es esta: que vayan y hagan discípulos. El mismo Jesús que dijo, el primer mandamiento es que amen a Dios. El mismo que dijo, el segundo es igual de importante, que amen a su hermano. Ese mismo dijo, que vayan y hagan discípulos. Es lo que hemos aprendido durante esta serie de mensajes. Hemos aprendido con la M a mirar al necesitado, con la A cultivar una amistad con Él, con la T a dedicar tiempo de oración por Él,
Con la E, a preparar un encuentro con Jesús para él. Y con la O, a orientarle en su nueva vida cristiana. Necesitamos que todos los discípulos del Señor, por diferentes que sean, nos pongamos en esta tarea maravillosa de presentarles a Jesús a nuestros amigos. De presentarles a Jesús a nuestros amigos. Jesús está salvando gente y tú estás salvando gente. Voy a terminar mi lección con la ilustración del salvavidas. ¿Sabes? El salvavidas es un señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que está a la orilla del mar, vigilante a salvar a los que podrían perderse o perder su vida en el océano. De repente el salvavidas ve a lo lejos que un hombre está haciendo porque se está ahogando y está pidiendo ayuda. El salvavidas corre unos metros dentro del agua, pero al estar a una distancia prudencial lanza un salvavidas. Pero no la persona salvavidas, sino un flotador salvavidas. Así que la persona salvavidas lanza el flotador salvavidas. El flotador cae justo en el lugar correcto para el que se está ahogando, y el que se está ahogando le echa mano al salvavidas, es decir, al flotador salvavidas. Entonces ahora el señor salvavidas jala con la cuerda el flotador salvavidas y el tipo se salvó. La pregunta es, el hombre acaba de salvarse. ¿Quién lo salvó? ¿El salvavidas o el salvavidas? ¿Lo salvó la persona salvavidas o el flotador salvavidas? Y la verdad es que el tipo se salvó fue por el salvavidas, o sea, por el flotador. Pero lo salvó quien mandó el salvavidas. ¿Quién es Jesús? ¿El flotador salvavidas en esta ilustración? ¿O la persona salvavidas? Para no ser creídos, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros somos los instrumentos. Nosotros somos los flotadores, los que el Señor envía para salvar a alguien. Pero tanto se necesita al Salvador como se necesita al instrumento que Él usa para salvación. Y nosotros, los discípulos, y aquellos a los que les vamos a enseñar, son los instrumentos para salvación. ¿Cómo les vamos a decir a ellos, vayan y hagan discípulos, si nosotros no los hacemos? ¿Cómo les vamos a enseñar lo que Jesús nos enseñó si nosotros no lo practicamos? Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que volvernos unos tesos, tenemos que volvernos unos expertos en ir y hacer discípulos. Lamentablemente, por mucho tiempo, el Señor ha querido salvar a tanta gente que se está perdiendo, pero cuando va a los salvavidas, a los flotadores, están todos bajo candado, están indispuestos, y algunos de los flotadores están desinflados. Así que si se los lanzaran serían peor para el tipo, se enredaría en el mismo salvavidas. Pero ¿qué tal si nos llenamos nosotros del aire del Espíritu Santo? Estamos bien llenos del Espíritu de Dios y siempre dispuestos a cuando el Señor nos diga, mira, ya hay un necesitado, míralo, haz una amistad con él, comienza a orar por él, prepara un encuentro conmigo. Y cuando vayamos a ellos y enséñales ahora, oriéntales en su nueva vida cristiana, porque esa es mi voluntad para salvarles a todos ellos. Espero que tú hayas llegado hasta esta lección y hayas podido entender que la salvación del mundo depende de hombres y mujeres como tú y como yo. Se necesita alguien que entienda que la salvación del mundo ya no depende de Jesús. Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer, pero ahora nos salvó a nosotros y dijo, ahora ustedes sálvenlos a ellos. Ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Quiero que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y haga de nuestra iglesia una iglesia hacedora de discípulos. Y haga de mí un pastor hacedor de discípulos. Y de nuestros niños, niños hacedores de discípulos. Ha sido una bendición y un privilegio completar esta serie. Y vamos a cerrar haciendo esto que nos encanta hacer. Vamos a orar y a pedirle al Señor que cambie la vida de nuestra iglesia, que cambie nuestro destino, que dejemos de ser cristianos acomodados, centrados en nuestras iglesias y seamos capaces de cumplir su orden, ir y hacer discípulos.